una verdad que impacta mi corazón, Señor. Yo necesito escuchar esa verdad en esta noche. Padre, habla mi vida. Quita toda distracción de mi mente, Señor. Que me pueda enfocar en ti y solamente en ti, Dios poderoso. Háblanos, Señor, ministra nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero expresar esta palabra, Señor, con la autoridad que hay en Cristo Jesús y con la claridad de expresar las verdades eternas, pero con la humildad de depender solamente de ti, Señor. Que de mi boca salga tu palabra y nada más que tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, oramos todos juntos y decimos amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a continuar esta serie que estamos teniendo desde el domingo pasado, que ha sido los nombres de Dios. Usted sabe que algo muy interesante de los nombres de Dios es que el Señor reveló su nombre en la Escritura en circunstancias diferentes, mostrando características diferentes de Dios. Nuestro Dios es tan grande, tan inmenso, que no alcanza un solo adjetivo para poder de alguna forma encerrar quién es Él, sino que hay muchas palabras y Dios mismo fue revelando esas palabras a lo largo de toda la narrativa de la Escritura. Así que encontramos muchísimos nombres del Señor. Y el domingo pasado Karina nos estuvo hablando de uno de los nombres del Señor. ¿Cuál era el nombre que recordamos el domingo pasado? A ver. ¿Cómo era? El Roí, que significa el Dios que me ve. Hermoso, ¿no? El Dios que me ve. Esa es una verdad que tenés que creerlo, Dios te ve. Cuando te sentís que nadie te ve, Él sí te ve. Cuando estás mandando la macanita y pensás que nadie te ve, también te ve, ¿no? Ya escuchamos eso y aprendimos un poco de eso. Vamos a continuar con los nombres del Señor. Y el nombre que vamos a hablar en esta noche es una continuación de lo que Dios viene revelando. Es muy interesante, en los que son los patriarcas que encontramos en la Escritura, Dios fue revelando sus nombres de una manera casi como consecutiva. Inmediatamente después de ese relato que Karina nos compartió la semana pasada, que estaba en el libro de Génesis, capítulo ¿cuánto? A ver. 16, muy bien. Continúa el capítulo 17. Y ahí Dios revela otro nombre. El nombre que revela ahora el Señor es El Shaddai. Ese es el nombre. Nombre que es muy conocido. A los que tenemos algunos años en la iglesia nos acordamos de la canción de Dani Berrios, El Shaddai, que por ahí cantábamos en los 90. Muy hermosa canción, una letra preciosa. Por ahí los que son más jovencitos no se acuerdan de esta canción, pero si hemos escuchado cuando cantamos las canciones de alabanza, hablamos de El Shaddai. Y El Shaddai significa ¿qué cosa? ¿Cuál es el significado de El Shaddai? ¿Quién me ayuda? ¿Quién dijo por ahí? ¿Él? El Todopoderoso, Dios el Todopoderoso. Ese es el nombre. Y de hecho vamos a entrar juntos porque hay como que los estudiosos de la Biblia tampoco se ponen de acuerdo con el significado del Shaddai y amplían más. Pero ¿sabe qué? No es un problema para nosotros. Al contrario, es una bendición porque nos da más como perspectivas del nombre y nos hace un nombre mucho más profundo, más grande. Y vamos a llegar a eso y en lo que Dios quiere hablarnos esta noche. Así que, ¿está listo? Bueno, los de acá están listos. A ver, por allá atrás, ¿están listos? Bueno, decirle que está al lado, prepárate porque el Señor nos va a hablar. Génesis capítulo 17, vamos a continuar este relato. Ahora vamos a comenzar en el versículo 1. Dice la palabra del Señor, Génesis 17, capítulo 1. Cuando Abraham tenía 99 años, ¿cuántos años tenía? ¿Hay alguien de 99 aquí o mayor? Levantó la mano, Leo. Qué bien que lo lleva Leito, ¿eh? Abraham tenía 99 años y el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. Y esa palabra, el Shaddai, no es que el artículo es él y el nombre es Shaddai. El nombre en hebreo es el Shaddai, las dos cosas juntas. Él significa Dios, es una de las maneras de entender a Dios.
Ya es quien y Dai es suficiente. Entonces una traducción literal de El Shaddai podría ser de alguna forma: yo soy el Dios suficiente para todo. El Dios que es suficiente. Es el Dios todopoderoso, pero también en Él tenemos todo. Como leímos recién, Abraham tenía 99 años. Llevaba su hijo, que se llamaba Ismael, ¿se acuerdan? Lo escuchamos el domingo pasado. Ismael tenía ya 13 años. O sea que había pasado 13 años desde que había nacido su hijo. Y este varón seguía esperando, confiando en una promesa que el Señor le había dado. Abraham había tenido 75 años cuando en Génesis 12 él salió. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice que salga de la tierra de su familia y vaya a la tierra que el Señor le mostrará? Tenía 75 años. Y ese recorrido que hizo Abraham fue por muchos lados, idas y vueltas. Pero llegó cuando tenía 86 años y seguía esperando la promesa de Dios y no la cumplía. Y pensó, en realidad su esposa Sarai, pensó que podía ayudar a Dios. Y eso escuchamos el domingo pasado. Y entregó a su sierva Agar para que Abraham se acostara con ella y le diera un hijo. Y ese hijo fue Ismael. Y ahí escuchamos el Roí, el Dios que me ve. Y entendimos todo esto. Pero pasaron 13 años. En total, aproximadamente 25 años habían pasado desde que Dios había dado una promesa y Abraham no había visto esa promesa cumplirse. 25 años esperando. Lo que es más triste es que durante esos 13 años desde que nació Ismael hasta este momento que estamos leyendo, hubo un silencio. Él continuaba creyendo en Dios, pero había un silencio. Pareciera como que Dios no le hablaba. Sentía como que él se esforzaba, pero no había una reciprocidad de Dios. Es como que golpeaba la puerta y nadie la atiende. Es como que llamaba el teléfono y nadie le responde del otro lado. Pero él permaneció 13 años confiando, esperando. Porque la promesa parecía que no había llegado. Y ahí estaba, con 99 años. Y el Señor decide presentarse como Él, delante de Abraham, como el Dios todopoderoso. El Dios que es suficiente. Y es muy interesante que no usó otra forma de presentarse. Podría haber usado Nisi, Shalom, Rafa y toda la lista de nombres, pero eligió ser el Shaddai, el Todopoderoso. Y vamos a ver por qué Dios elige esto. Porque inmediatamente después de que se presenta como el Dios Todopoderoso, dice: vive en mi presencia y sé intachable. Inmediatamente que se presente con el Dios suficiente ante la circunstancia que estás presente hoy, aunque sea el momento en el cual 13 años de silencio y la promesa parece que nunca va a llegar, Dios dice: yo soy suficiente, yo tengo todo el poder para que sea una realidad. Pero vive en mi presencia y sé intachable. Si uno mira un poco la historia de Abraham, desde el momento en el capítulo 12 que él sale en ese recorrido, muchos de nosotros, y me pasó a mí, por muchos años pensé que fue fácil. Él salió, dio un paso de fe. Es Abraham, el padre de la fe. Dio el paso, siguió la voz de Dios a la tierra que el Señor le iba a mostrar. O sea, una locura de fe. Y este hombre fue y llegó, pero no fue así. Él fue, volvió, se fue a la casa del padre. Aunque el Señor le había dicho que tenía que dejar todo, se fue a la casa del padre, después se fue a Egipto, y en Egipto tuvo que mentir, hasta que el Señor de alguna forma lo presionó, tuvo que salir escapando, o lo invitaron a salir, y tuvo un montón de idas y vueltas. No fue un camino de línea recta como una vida victoriosa de Abraham, el padre de la fe, como se lo conoce, sino que fue un hombre que amó a Dios, pero le fue difícil seguir y permanecer y seguir al Señor. Y pareciera que con el paso de los tiempos las cosas se hacen más fácil, pero no es así. El desafío se hace más grande. Porque Abraham tenía una promesa, y la promesa era que el Señor le iba a dar una descendencia. Y como escuchamos la semana pasada, no había hijos.
decide ayudar al Señor y mete la pata. Porque de alguna forma Abraham había vivido bajo las expectativas de muchas personas, pero nunca en presencia de Dios. Lo que vemos en el capítulo 17 es un momento transformador en la vida de Abraham. De esos momentos que usted y yo necesitamos. Un momento cuando aguantamos, confiamos en el Señor, esperamos en que los propósitos de Dios se cumplen y parece que no pasa nada. En esos momentos en que a veces sentimos que nuestra fe no está tan fuerte, parece que el nivel de fe anda por debajo, anda por la reserva como si fuera un auto. Y llega el momento en el cual las cosas tienen que ser transformadas. Ahí llega un momento en que las cosas tienen que cambiar. Tiene que haber un quiebre en tu vida y en mi vida. Este es el momento para Abraham. Este es el momento en que las cosas cambian. Este es el momento en que su vida es transformada. Y el llamado del Señor no solamente ha sido su presentación del Dios que es suficiente, del Dios todopoderoso, sino que es un llamado a caminar en la conciencia y en la realidad que todo lo que haces, lo haces en presencia de Dios. Todo lo que vivís, todo lo que, de la manera en que te conmoves en la vida, lo tenés que hacer en presencia de Dios. Y le dice, sé intachable. Unas traducciones de la Biblia dice, sé perfecto. Pero no es el perfecto que vos y yo pensamos rápidamente, una persona que no tiene problemas y errores, porque si no, no sería Abraham. Porque Abraham, como te conté, tuvo un montón de idas y venidas y metidas de pata. Sino este concepto de perfecto, intachable, quiere decir que la única forma de ser completo es en Dios, en Él. La única forma que usted y yo podemos ser perfectos es completándonos en Cristo. Leí un poco las raíces de la palabra y esta palabra que es intachable también se puede traducir como una palabra que es como débil. Y quien explicaba todo esto, que estudian mucho la escritura, explicaban que esta debilidad viene del momento de reconocerse que con mis propias fuerzas no puedo, que necesito depender de Dios. La invitación de Abraham en ese momento fue a caminar con la convicción de que está en la presencia de Dios y también a abrazar, a someterse al gobierno del Señor, a vivir una vida intachable. Así, dice el versículo 2, de esta manera confirmaré mi pacto y multiplicaré tu descendencia de gran manera. El versículo 3 dice que al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Me encanta que la reacción de Abraham ante encontrarse con Dios, ¿cuál fue? Él postrarse, rostro en tierra. Este reconocer viene solamente cuando yo decido someterme a Dios. La transformación solo viene cuando nos sometemos a los propósitos de Dios. Nuestra vida experimenta el cambio que necesita cuando nos damos cuenta que tenemos que someternos a Él. La actitud de postrarse que tuvo Abraham fue una actitud de reconocer a Dios mismo enfrente de Él y decidir postrarse ante Él. Hermanos y hermanas, solo podemos saber lo que Dios espera de nosotros cuando sabemos quién es Él y lo conocemos plenamente de una manera personal y tangible. Solo podemos conocer lo que Dios quiere para nosotros, entender los propósitos de Dios cuando nos sacamos el velo de nuestros ojos y podemos reconocer que el Dios viviente está al frente. Y amados, no es una casualidad que usted esté este domingo 23 de abril en este lugar. No es una casualidad. Y no es una casualidad de que estemos hablando de El Shaddai, el Dios todopoderoso. Porque Dios quiere revelarse. Dios quiere mostrar esa característica de Dios suficiente para poder cumplir, para poder sanar, para poder hacer lo que Él tiene que hacer en tu vida. Lo que Dios quiere hacer y tiene que ver con sus propósitos, no con los tuyos. Y vamos a llegar un poquito a eso. Es increíble poder entender cómo Dios se mueve. Dice que en el versículo 4, dice, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones.
ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham o Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Ahí sucede la transformación. Abraham dejó de ser Abraham para convertirse en Abraham. Y ese cambio de nombre es muy fuerte el significado que hay de fondo. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Abraham? ¿Qué significa el nombre Abraham? A ver quién me ayuda. De a uno, no se peleen, hermano, de a uno. ¿Abraham es padre de multitudes o Abraham? Abraham es padre de naciones o padre de multitudes, pero Abraham, padre enaltecido. Ese es el nombre, gracias Gustavo. Padre enaltecido. Ahora piense esto. ¿Cuántos hijos tenía Abraham hasta ese momento? Bueno, con Sarai no tenía ninguno, pero sí tenía uno, se llamaba Ismael, que tenía 13 años. Abraham tenía 99 años. En la cultura, en esos tiempos, los nombres tenían mucho significado y mucho peso. Imagine la vergüenza para Abraham ser llamado padre enaltecido. Y como era muy común en la cultura que parecía la nuestra, siempre hacemos preguntas personales. Así que imagínate que llegaba una caravana ahí donde estaba él en el asentamiento en Aram, donde él vivía, y aparecía, ¿cómo te llamas? Abraham. Oh, Abraham, padre enaltecido. ¿Cuántos hijos tenés? Ninguno. Era una vergüenza ese nombre. Por eso la presión era fuerte, porque cuando Dios aparece y le promete que le va a dar un hijo, descendencia, él dijo, pero bueno, no sé, confío, creo. Y pasó el tiempo y no llegaba la descendencia y buscaron la salida con Agar. Pero aún así no era lo que Dios había preparado para su vida. Por eso ahora estamos leyendo el encuentro con el Shaddai, con el Dios Todopoderoso, que no solamente se presenta como Yahvé, sino que viene a tocar su vida y transformarlo. Y de alguna forma pareciera que Dios va por más. Hey, Padre enaltecido, que ahora tenés un hijo de 13 años, ahora te voy a llamar Padre de Naciones. Parece que el humor del Señor fuera un poquito desafiante porque me estás llamando Padre de Naciones. A duras penas tengo un hijo y tengo 99 años. ¿Cómo vas a hacerlo? Pero esos cambios también revelan cómo opera Dios. Y nuestro Dios declara sus propósitos y sus verdades antes de hacerlas. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Por eso el cambio de nombre es poderoso. Porque le está diciendo Padre de Naciones. El viejito de 99 dice, yo. Sí, vos. Porque estás enfrente del Dios Todopoderoso. Porque estás enfrente del Dios que es suficiente. Por eso tenés que creer. Por eso tenés que caminar. Por eso tenés que ser intachable. Y continúa y le dice, ya no te llamarás Padre enaltecido, sino que ahora en adelante tu nombre será Padre de Naciones, porque te he confirmado como Padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Increíble. La promesa, eso que esperó por 25 años, Dios mismo, el Shaddai, dice, lo voy a hacer. Por eso empiezo cambiando tu nombre, cambiando para que puedas caminar en la fe, para que tu nivel de fe sea desafiado a crecer, a caminar y a creer en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso. Hermanos, yo creo que en esta noche hay algunos que necesitamos encontrarnos con el Shaddai,
para que el Señor de alguna forma nos mueva de lo más profundo para creer en Él y aumentar nuestra fe y creer que en esas promesas que el Señor dio se van a cumplir, aunque hayan pasado muchos años, aunque fuera a mis ojos imposibles, el Señor que es todopoderoso lo puede hacer. Ese era un buen momento para aplaudir al Señor, porque estamos hablando del Dios todopoderoso, del Dios que hace todas las cosas, que Él se presenta a animar tu vida y mi vida. Pero el Shaddai, el Señor, no está aquí para solamente cumplir los deseos de Abraham. Decía, ay Abraham, necesitabas esto, te lo voy a dar. Abraham es una pieza fundamental en el propósito global de redención, porque del linaje de Abraham viene Jesucristo. Es increíble ver cómo este proceso, ese propósito de convertirse en padre de naciones no fue para hacer grande a Abraham y que su nombre fuera reconocido, sino para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Señor no es una máquina que expende milagros, que el Señor no es un mal padre que le trata de dar todo lo que un hijo le pide, sino que nuestro Dios tiene propósitos grandes y quiere utilizarse para esos propósitos. Y para utilizarte en esos propósitos, Él va a desafiar tu fe. Él te va a desafiar, te va a llevar a momentos donde te va a decir, te voy a usar para esto. Y va a decir, ¿a mí me vas a usar? Sí, a vos te voy a usar. Pero Señor, tengo 99 años, no sé, soy muy joven, no me preparé, no conozco esto. Sí, te voy a usar. Y lo creíste, lo abrazaste, lo entendiste, pero pasó el tiempo y mucha agua bajo el puente y hoy estás dudando de las promesas de Dios. Y el Señor dice de nuevo, yo soy el Todopoderoso, el Dios suficiente. Yo voy a cumplir mis promesas, mi pacto con vos. Cuando el Señor está hablando en el versículo 8, a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, se refiere a lo que el Señor explica en Génesis 15. Lo que me encantó de esto fue lo desafiante que es, porque la tierra que el Señor le prometió a Abraham eran aproximadamente 776,000 kilómetros cuadrados. Eso es una locura de tierra. En el mejor de los momentos del pueblo de Israel en la historia bíblica, solo llegó a vivir el 10%. Nunca llegó a ir más allá. Es como que la promesa de Dios era tan grande, pero ellos solamente se quedaron con una pequeña porción. Y cuando leía esta cuestión, me pregunté ¿cómo estamos nosotros viviendo las promesas de Dios? ¿Estamos viviendo al full por ciento, al 100% las promesas del Señor? ¿O de repente me conformé con algo? Y no te estoy hablando para darte nomás palabras motivacionales, para que creas y te levantes y digas, no, yo sí puedo. No es esto. Recordá que esas promesas de Dios para tu vida son para sus propósitos. No son para los propósitos de Germán. Pero el punto es, ¿te quedaste conforme con lo que Dios te dio? ¿Te conformaste con el 10%? ¿O estás dispuesto a ir por más? De hecho, la palabra del Señor dice al pueblo de Israel, le dijo, donde pisares tu pie, a esa tierra te la voy a dar. Y solamente se quedaron con el 10% de toda esa extensión de kilómetros que Dios le había dado como promesa. Creo que hoy sería muy imposible porque estamos hablando de Egipto, Jordania, Siria, Irán y varios países más que parece imposible hoy en día. Pero esa fue la promesa inicial. Y ellos se conformaron solamente con una porción. Hermano, ¿por qué estoy trayendo esta palabra? Porque yo creo en mi corazón y en mi espíritu que Dios viene a desafiar nuestra fe en el buen sentido. A que podamos salir de repente de ese conformismo que te da el no poder ver cambios o el paso del tiempo y no ver una transformación. Dios quiere presentarse como el Shaddai para tu vida y para mi vida, para que puedas creer que Él es el Dios todopoderoso. Continúa el relato bíblico, versículo 9,
continúa hablando del pacto y ahí introduce parte y describe la marca externa del pacto que iba a ser la circuncisión para los varones y todo el rato. Y luego vamos al versículo 15, por favor, acompáñeme. Dice, y también le dijo Dios a Abraham, a Sarai, tu esposa, ya no le llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Otra vez, transformación, cambio. Hay algo está pasando ahí. No solamente el cambio cae sobre Abraham, sino que ahora es sobre Sara. Ya no va a ser Sarai, sino será Sara. ¿Alguien sabe lo que significa el nombre Sarai? ¿Qué era Sarai? Vamos, León. Casi lo tiene, ya va a aparecer. ¿Qué significaba? No, ese es Isaac, el que ríe. Sarai significaba mi señora, mi princesa, pero en realidad era un nombre que era muy relacionado a una familia, a la familia, la princesa de la familia. Pero el nombre Sara es un título noble, princesa, sobre todo. Es como que de vuelta Dios expande esto que estaba limitado para una familia. Dios dice, ahora te voy a convertir en una madre de naciones. Y de hecho continúa el relato y lo podemos ver de esa forma. Cómo el Señor le expresa esto y le dice, yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham, habiendo escuchado todo esto, se inclinó de nuevo el rostro al suelo y se rió. Ahora algunos decimos, bueno, se rió sarcásticamente, pero la verdad es que no fue sarcásticamente, se rió de gozo. Yo quiero creer que él se rió de gozo. Se postró y dice, mi Dios es todopoderoso. Mi Dios me transformó, me amplió, me llevó de ser simplemente un padre enaltecido, que fue un hombre de vergüenza y ahora me llama padre de naciones. Y aunque mis ojos no ven nada y aunque tengo 99 años y el físico y la biología dice que no puedo ser padre, Dios lo va a hacer. Y se sonrió y dice, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. A lo que Dios le contestó, pero es Sara tu esposa a la que te daré un hijo, al que le llamarás Isaac, el que ríe. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, yo te he escuchado, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será el padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara, de aquí a un año para estos días. Eso que esperó por 25 años, estaba a un año de distancia para verlo. Pero para que esa promesa se vuelva realidad, hubo todo un camino y un recorrido. Hubo mucho que vivir, muchas metidas de pata, pero un encuentro que transforma y una acción inmediatamente después del encuentro, que fue el someterse, el postrarse a Dios. Si volvemos al momento donde se presenta el Señor, dice, yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, el Dios que es suficiente. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Versículo 3, al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Como te dije, el Señor se quiere presentar como el Shaddai frente a tu circunstancia. Solamente vos conocés lo que estás viviendo. Vos solamente podés recordar las promesas que Dios te dio y que no las viste cumplir. Y quizá estás como Abraham hasta ese momento previo al encuentro, diciendo, tengo 99 años. Bueno, ¿será que me tengo que conformar con lo que tengo, lo que he logrado? No. Estás listo para un encuentro, estás listo para una transformación. Estás listo para cambiar, para que tu fe se aumente. Esto no es para perfectos. Esto no es para hombres y mujeres que siguen al Señor sin ningún problema. Esto es para aquellos que permanecen,
que se tropieza, que se caen, que nos lastimamos, que nuestra fe decae, que a veces nos levantamos y nos sentimos con toda la fe para voltear paredes y después al siguiente día nos sentimos tan débiles. Pero es para nosotros esta promesa que el Señor va a cumplir, que Él es el Todopoderoso, que la manera que más conozcamos de Él, más vamos a entender sus propósitos para nuestras vidas. Dios nos está llamando, iglesia, nos está desafiando. Y me encanta que el apóstol Pablo crea un puente entre este momento y en los tiempos de Jesús en la carta a los Romanos capítulo 4. Dice con el versículo 18 de Romanos capítulo 4, dice: contra toda esperanza Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el que fue entregado a la muerte de nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Me encanta porque en el libro de Romanos Pablo hace una conexión y lo presenta como Cristo. Cristo también es el Todopoderoso. Cristo es Dios y Él es el Todopoderoso, y nuestra fe en Él es la que vale, la que cambia las cosas. Puedes haber vivido un montón de circunstancias, pero hoy es el momento de que experimentes la transformación. Algunos necesitamos ser cambiados nuestros nombres, ser desafiados a ir por más, y el Señor lo puede hacer en esta noche. Es una cuestión de fe, es una cuestión de depositar nuestra fe solamente en Él. Iglesia, quiero hacerte pensar, ¿cuáles son las promesas que el Dios vivo dio a tu vida y aún no la viste cumplir? ¿Cuáles son esas cosas con las cuales estás luchando y hasta llegaste al punto de pensar que nunca iba a suceder? Porque el Señor es el Shaddai, el Dios que es suficiente para enfrentar las circunstancias que estás viviendo hoy. Él es suficiente. Él es todopoderoso para sobrepasar cualquiera de las circunstancias que estás viviendo hoy. Él es el Shaddai, el todopoderoso. La manera en que Jesús es llamado también como el Todopoderoso, en griego es una palabra que se llama pantocrátor. Es una palabra media rara, ¿no? Pero tiene que ver con el arte en el Imperio Romano. Cuando pintaban a Jesús el pantocrátor, el Todopoderoso. Y hay una historia muy interesante que se vivió hace unos años, en realidad hace muchos años, en la ciudad de Turquía, en Estambul, en Turquía. Hay una mezquita hoy en día que fue una iglesia cristiana, por muchos años una iglesia cristiana. Fue de hecho el salón cristiano más grande del mundo por muchísimos años, pero luego llegó el Imperio Romano y estableció la iglesia católica en ese lugar, y en esos años se pintó el Cristo Pantocrátor en una de las paredes, una hermosa pintura del Jesús Todopoderoso. Lo que fue interesante es que luego de las guerras vino el Imperio Otomano y vinieron ahí todo un mover de cosas, y finalmente esa iglesia se convirtió en una mezquita. Hoy es una mezquita, se llama Hagia Sofía, o la Mezquita de la Sabiduría, que está en Estambul, un lugar precioso. Pero lo primero que hicieron los musulmanes fue cubrir todo vestigio del pasado. Y de hecho cubrieron la pared donde estaba el Cristo Pantocrátor, el Todopoderoso. Y pasaron muchos años en que estuvo esa imagen cubierta. Pero
con el paso de los años, esa mezquita que sigue funcionando como mezquita se abrió al público como un atractivo turístico también, y descubrieron esa pared, esa muralla. Y apareció el Cristo Pantocrátor en una pared. Y la quisieron restaurar, y el brillo que tenía esa pintura fue muy sorprendente por la cantidad de años y la capacidad en que se había hecho, y las tecnologías de esos momentos superó todo lo que había. Y hoy es algo precioso, pero obviamente la fe musulmán decidió no dar acceso al público. Pero todos hablan del Cristo Todopoderoso encerrado en la mezquita de la sabiduría. Entonces, ese es un poco como parte de la historia que hablan algunos, pero la realidad es, y me gusta traer esto de una pared pintada con un Dios vivo, real y todopoderoso, que está presente en este lugar, que no se limita a un espacio, que no se limita a las circunstancias que vivimos, que no se limita a lo que de repente una fe quiera decirte. Es un Dios vivo, real, que hoy se presenta delante de nosotros y quiere ser el todopoderoso para transformar tu vida, para cambiar tus circunstancias, para cambiar tu nombre como lo hizo con Abraham y con Saraí, para que fueran Abraham y Sara. Dios, el Todopoderoso, Cristo, el Todopoderoso, está en este lugar y quiere transformarte y quiere que vivas las promesas que Él preparó para vos. Pero queda en nosotros, porque Él hizo todo. Queda en nuestra fe. ¿En quién vas a depositar tu fe? Y si estás dispuesto a vivir una vida en presencia de Dios y que sea intachable, como el Shaddai le dijo a Abraham: si haces esto, te daré lo otro. La palabra el Shaddai aparece como 48 veces en la Biblia. Pero las partes donde el Señor mismo representa como el Shaddai, no que hablan de Él, sino Él se presenta, siempre hay una bendición. Siempre. Pero sería un error si yo me quedara ahí. Hay una demanda y hay una bendición. El Shaddai, el Señor Todopoderoso, el Dios que es suficiente, está esta noche aquí. Y tiene una bendición para tu vida, pero también tiene una demanda. La demanda es que te sometas a Él. La demanda es que me someta a su gobierno, a su autoridad, a que cambie mi forma de vivir, a que puedan darse cuenta de que Germán es diferente, de que Germán ya no es esclavo del vicio, de formas de hablar o de ser que no agradan a Dios. El Señor Todopoderoso trae su bendición, la promesa, pero hoy te desafía a que creas y tomes las demandas que quiere hacer para vos, para experimentar la transformación. Amén. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a ir cerrando este momento en oración, dando gracias al Señor por su palabra. Yo quiero que te pongas de pie y puedas cerrar tus ojos. Puedas tomarte un segundo ahí con tus ojos cerrados. Y con tus ojos cerrados puedas reflexionar, pensar en lo que acabas de escuchar. Pensar en lo que el Señor nos ha hablado. Pensar en este nombre que el Señor ha revelado en esta noche, el Shaddai. ¿Qué situación estás enfrentando? Que necesitas escuchar que Dios es todopoderoso. ¿Qué situación de escasez estás experimentando? Para que puedas entender que el Señor es suficiente. Es el Shaddai, el Dios Todopoderoso, el que quiere cumplir las promesas dadas a tu vida, para que puedas caminar en sus propósitos. No te olvides de esto, son sus propósitos, no tuyos. Y Dios lo quiere hacer.
Algunos por ahí de repente se sienten identificados con Abraham en estas de idas y venidas, en metidas de pata. Dios quiere tomarte así como estás. No sé si son 99 años, o sea cual sea la circunstancia que estás viviendo. Dios quiere tomarte. Quiere revelarse como el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Para qué? Para que te postres, para que reconozcas el dominio y el señorío del Señor Dios Todopoderoso, para que abraces sus planes y propósitos para tu vida, para que creas que aún eso que es imposible a los ojos de los hombres, Dios lo puede hacer. Solo tenés que postrarte ante Él. Solo tenés que reconocer a El Shaddai. Pero como te dije, parece que es un patrón. Cada vez que se revela El Shaddai, viene la bendición, pero hay una condición. Y la condición tiene que ver con modificar nuestra conducta de vida, depositar completamente nuestra fe en Él. No en nosotros mismos, no en una persona, no en lo que pueda darte tu trabajo o en lo que pueda darte un doctor o en lo que pueda darte una persona. Es en Dios. Depositar tu fe en Él. Yo sé que para algunos suena como loco, no tiene sentido. Dios no lo veo, a esta persona sí la veo. Pero claro, esa es fe, es confiar, es creer. Que aunque tus ojos no puedan verlo, Dios es real. Y mientras cantamos esta hermosa canción que habla del Shaddai, deja que el Espíritu de Dios pueda hablarte al corazón y revelar eso que quizá hasta hoy estaba escondido para vos, y puedas ver con claridad qué necesitas hacer para caminar en la bendición del Señor, para experimentar la transformación. Dios lo puede hacer. Dios lo quiere hacer. Hoy es tu decisión y la mía. Cantemos juntos esta canción. El Shaddai, El Shaddai, El Ayun Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamgan Adonai. Te alabaré, exaltaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Gracias, Señor. Y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, El Shaddai, El Ayun Adonai. Siglo en siglo es igual tu poder y majestad. El Shaddai, El Shaddai, El Kamgan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Así como esta letra de la canción trae a nuestra memoria las intervenciones del Shaddai, del Dios Todopoderoso, del Dios que es suficiente, del Dios que abrió el mar para que su pueblo cruce en seco. Es ese Dios Todopoderoso que está en este lugar, que te ama eternamente, que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvación, para libertad, pero para que usted y yo caminemos en sus planes y propósitos. Y el Señor quiere en esta noche revivir,
aquello que parecía que estaba muerto en tu vida. Yo no sé si esto es un llamado, si es una pasión, si es una promesa de Dios. No puedo entenderlo, pero yo siento en mi espíritu que lo que el Señor quiere hacer es revivir algo. Algo que parecía que iba a ser imposible. Quizás como Abraham en ese momento con 99 años, ya está, me conformo con lo que tengo. Y el Señor está diciéndote, no te conformes con eso. Mi promesa se va a hacer. Y tus ojos van a ver lo sobrenatural moverse. Hermanos, alguien tiene que entender esta palabra y abrazarla con su corazón, de que el Señor Dios Todopoderoso, el Shaddai, va a obrar en tu vida en esas circunstancias y vas a ver lo imposible suceder. Pero tenés que creer. Tenés que postrarte ante Él, tenés que vivir en su presencia, tenés que ser intachable. Y ese es el llamado. Y este es el desafío que Dios, el Shaddai, quiere hacer. Si hay alguien en este lugar que entiende que esta palabra es para vos, en la cual necesita que tu corazón vuelva a revivir. Si hay un llamado, lo que sea, levanta tu mano y decir, yo reconozco que he estado caminando. Se me ha hecho difícil estos años. Y cuando escuchaba la historia y escuchaba de Abraham, yo me sentí identificado. Dios no te descarta. Escucha bien, Dios no te descarta. Dios sigue confiando en vos. Sí, aunque miraste a un costado, aunque fuiste por caminos que Dios nunca te llamó que fueras, Dios te sigue amando y sus ojos están sobre tu vida. Como escuchamos la semana pasada, el Roí, el Dios que te ve. Pero Él ahora se quiere revelar como el Shaddai, para traer transformación en tu vida, para traer cambio en tu vida, para poder ver revivir eso que parecía que estaba muerto, para poder ver eso que parecía imposible ser una realidad. Por eso tenés que creer, tenés que confiar en el Shaddai, en el Dios Todopoderoso. Él te llama, Él te trae a que creas, a que creas.